Bueno, resulta que ahí se va a hablar un poco de las... bueno, estamos haciendo la página 24. No, no. Ahí vamos a aplicar lo que son técnicas de conteo y probabilidad. Existen unas técnicas de conteo que son el principio de multiplicación, la combinación y la permutación, ¿sí? Para hablar del principio de multiplicación, ¿sí?, vamos a hacer un ejemplo. ¿De cuántas formas se puede vestir una persona que tiene 3 pantalones y 3 camisas? ¿De cuántas formas? ¿Quién me quiere decir? Supongamos que Dayana tiene 3 pantalones y 3 camisas. 9. ¿Por qué 9? Pongamos jean 1, jean 2, jean 3, camisa 1, camisa 2, camisa 3. Y la une, pues el jean 1 con la camisa 1, la camisa 2, la camisa 3, el jean 2 con la camisa 1, con la camisa 2, con la camisa 3, y el jean 3 con Excelente. ¿Sí? Y efectivamente es así se puede aplicar el principio de multiplicación. Usted simplemente tiene 3 jeans por 3 camisas. Y eso me da 9. Profe, pero Entonces, eso no sería combinación. no, Compré 3 y se lleva 9. ya vamos a ver que es diferente. ¿Listo? Bien. Entonces, ese procedimiento me permite encontrar el número de elementos de un evento en el cual se tiene cuenta el orden y la repetición. ¿Listo? Vamos a hablar, entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre la combinación y la permutación. ¿Listo? Entonces vamos a suponer, ahora la permutación es una operación que sirve para encontrar el número de elementos del espacio muestral cuando al seleccionar la muestra se considera el orden, pero no la repetición. Vamos a ver otro ejemplo. El primero que vimos era el principio de multiplicación. Como rata. Listo. Entonces, en la permutación me importa el orden, ¿listo? Pero no me importa el orden de los, no me importa la repetición de los elementos, ¿listo? O sea, ya que repetirse puede, o ser iguales entre sí, al intercambiarlos no genera una nueva permutación. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿cuántos números de 5 cifras se forman
con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces resulta que para poder yo hacer esa permutación, ¿sí?, y saber entonces cuántos números de 5 dígitos, ¿sí?, o de 5 cifras se pueden formar con esos dígitos, yo tengo que aplicar una fórmula que yo creo que ustedes ya deben de conocer, pues, estando en grado 11, que se llama el factorial. ¿Quién se acuerda del factorial? Me va a decir que no saben qué es el factorial. Sí, es el que tiene signo de admiración. Exactamente. Y Entonces yo entonces simplemente, tiene que explicar del principio. exacto. Entonces yo simplemente tomo el número de dígitos que tengo, que en este caso son 5, y le aplico el factorial, ¿sí? O sea que esto es igual a 5 factorial. Y el factorial se comporta de la siguiente manera. Usted lo que tiene que hacer es multiplicar desde el número que tiene por los dígitos hacia atrás hasta el 1. Entonces 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Si tuviera el 10, entonces 10 por 9 por 8 y así sucesivamente hasta el 1. ¿Sí? De esa manera se comporta el factorial, ¿sí? Entonces en este caso, como teníamos 5 dígitos, que eran el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, pues entonces yo simplemente aplico el 5 factorial. Es decir, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y eso me da igual a 120. Es decir, con esos 5 números que yo tengo, del 1 al 5, yo puedo formar 120 números de 5 cifras. Eso es claro. Más o menos. ¿Por qué más o menos? No, hombre, sigan. Pues estoy dando la oportunidad de que se... Y el último es la combinación. La combinación sí es un poco más compleja. Yo en la combinación, ¿sí? Digamos la operación que voy a hacer, yo puedo encontrar el número de elementos de ese espacio muestral donde no voy a tener en cuenta ni el orden ni la repetición. Es decir, no me va a interesar ni el orden ni la repetición. Vamos a ver un ejemplo de combinación. En una clase, de 35 alumnos, se quiere elegir un comité de 3 alumnos. ¿Cuántos comités se pueden formar? Listo. Entonces, miren que en ese caso, ¿sí?, ahí no me va a interesar ni cuántos,
ni el orden pues como tal en el que van a entrar, ¿sí? No me va a interesar el orden si es el primero, si es el número 34, si es el número 35, ¿sí? No me va a interesar si se repite, ¿bien? Entonces vamos a revisar cuánto se puede. Entonces resulta que para las combinaciones sí hay una fórmula más elaborada un poco, ¿sí? Para poder saber cuántos elementos puedo yo obtener. Entonces, en ese caso, lo que yo voy a hacer es, permítanme yo miro con la cosita. Entonces, la fórmula para las combinaciones es n factorial, perdón, n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. ¿Sí? Donde n es la cantidad o el espacio muestral total, ¿sí? Que en este caso, pues para el ejemplo, teníamos que eran 35 alumnos. Y R viene siendo como la razón o el número que vamos a elegir, ¿sí? Que en este caso es 3. Entonces, en ese caso, nos queda de la siguiente manera, que sería 35 factorial sobre 3 factorial por 35 menos 3 factorial. ¿Eso es una H o una N? N. Ay, ¿Listo? Como estos son números tan grandes, pues ahí sí nos toca, digamos, aplicar un poco la calculadora. En la calculadora pues nos calcula el factorial, ¿sí? Haciendo todo el cálculo, eso nos da aproximadamente, o aproximadamente no, eso nos da exactamente 6.000. Eso nos da exactamente, si carga pues, 6.545. Es decir, ¿cuántos comités, combinando esos 35 alumnos, yo puedo obtener a partir de esos 35 alumnos, ¿sí? Sin importarme si se repiten o no, pues entonces yo puedo obtener 6.545, ¿sí? Comités diferentes. ¿Bien? Vamos a hacer una más sencilla. ¿Bien? Entonces, como para que quede más claro. ¿De qué forma salud. pueden mezclarse los 7 colores del arco iris tomándolos de 3 en 3? Entonces lo mismo, tenemos que el espacio muestral o la muestra total que tenemos es que n va a ser igual a 7 porque son los 7 colores del arco iris, ¿sí? Y tenemos
que la muestra que vamos a tomar de todo ese espacio van a ser día 3, ¿cierto? Entonces lo mismo, aplicamos como tal la fórmula. Sabemos que la fórmula es n factorial sobre r factorial por n menos r factorial, ¿cierto? O sea, 7 factorial sobre 3 factorial por 7 menos 3 factorial. ¿Sí? Digamos que esta es un poco más sencilla, ¿cierto? Pero pues igual voy a dar el resultado total. Eso lo pueden hacer en la calculadora y nos da aproximadamente 35. ¿Listo? Es decir, tomándolos de 3 en 3, ¿sí? Yo puedo combinar los 35 veces. ¿Listo? Entonces, el primer punto nos dice lo siguiente: indique la técnica adecuada, ¿sí?, para establecer el tamaño del espacio muestral de cada uno de los siguientes eventos. Entonces, ustedes tienen que mirar o tienen que analizar el ejercicio, ¿sí?, y simplemente decir cuál técnica de conteo aplicarían en cada uno de ellos. ¿Listo? En los 3 primeros, ¿no? Leyendo como tal el ejercicio y según los ejemplos que acabamos de ver. ¿Listo? Simplemente ponen el nombre de la técnica de conteo que aplicarían. ¿Será que aplico el principio de multiplicación? ¿Será que aplico la permutación? ¿Será que aplico la combinación? Es todo lo que tienen que hacer. En la segunda parte, ¿sí?, vamos a hablar de probabilidad, ¿sí? Y nos dice, calcule la probabilidad de cada uno de los siguientes eventos. Yo les voy a ayudar con el primero. Entonces resulta que nos dice, se lanzan 2 dados simultáneamente. Están jugando parques y lanzaron los 2 dados. Se desea obtener un doble 1. ¿Cuál es la probabilidad de que esto ocurra? ¿Cuántas? Entonces lo primero que yo tengo que analizar es cuántas opciones tengo de que salga un número o de que salgan 2 combinaciones diferentes, ¿sí? Entonces yo tengo que empezar a analizar. Bueno, tengo el 1 y 1, tengo el 1 y 2 que se repite porque 2 y 1 también aplica, ¿cierto? Tengo el 1 y 3, pero también tengo el 3 y 1, ¿cierto? Tengo el 1 y 4, pero también tengo el Profe, 4 y 1, señora. pues si son 6 caras y 6 en la otra y se puede dividir, no sería Listo. 36. 6 por 6 me da 36. Muy bien. ¿Listo? ¿Sí? Porque tengo 6 caras en un dado, tengo 6 caras en el otro, simplemente multiplico las 6 caras de cada uno y me da 36, ¿cierto? Pero ¿cuántas posibilidades tengo de que caiga el 1 y 1 de esas 36? Una. Solo tengo una. Entonces, para calcular la probabilidad, porque teniendo en cuenta de que la probabilidad es un porcentaje, ¿sí?, yo simplemente tengo que poner cuántas posibilidades, voy a ponerla acá, posibilidades de que caiga el 1 y 1 sobre el total de posibilidades que hay, ¿cierto? De que caiga cualquier cosa. En este caso entonces habíamos dicho que las posibilidades del 1 y 1 es una, ¿cierto? Y el total de posibilidades que podemos obtener con 2 dados son 36. Entonces 1 sobre 36, hago esa división, ¿sí?, y eso me va a dar 2,77%. ¿Sí? Ojo, eso me va a dar en realidad 0,27. Pero pues usted lo multiplica por 100 para que le dé el porcentaje. ¿Listo? Vamos a ponerlo mejor para que... ¿Qué pasa si lo colocamos al revés? Estaría mal. Claro. Porque entonces usted está diciendo que las posibilidades de que caiga 1 y 1 serían como el 3600%. Y eso es falso. Mm.
Entonces esto me da 0,27. 0,027. Usted lo multiplica por 100 y eso le va a dar 2,7%. Que son las posibilidades de que caiga el 1 y 1 tirando esos dos dados. ¿Sí? Por eso es que es tan duro jugar parqués. Porque estas posibilidades aplican para todos los pares. Ah, entonces si usted quiere un 6 y 6, pues entonces va a ser 1 sobre 36 posibilidades. Entonces, la posibilidad de que le caiga un 6 y 6 es del 2,7%. Que teniendo en cuenta de que el total es el 100%, pues es una posibilidad muy bajita. ¿Sí? Entonces, con las otras dos ejercicios deben de hacer lo mismo. Deben de analizar el ejercicio y decir cuál es la probabilidad de que sea impar, un impar menor que 9 con las bolitas y cuál es la probabilidad de que un alumno hombre sea moreno, ¿sí? Dentro de los alumnos, aplicando esto mismo. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Ya se acabó la clase. Yo les dije que era una fácil, ustedes me pidieron una Ayer- fácil. Eso sí, la de la próxima clase que es después de receso, pues no la vayan a pedir tan fácil. Uy, profe, no. Profe, pero ¿a qué hora se acaba la clase? ¿A qué hora? A las 8. Entonces, una Podemos hacer el que sigue. No, no El, vamos a hacer el que el sigue. de una urna. ¿Cómo que no? Porque nos alcanza el tiempo. No, señora. No me convence. una sí. No, no vuelvo a jugar a Us con usted. Bueno, chao, profe. Profe, una sí. ¿A qué? No, no puedo. ¿Verdad que ya tiene clase? Mm, No, entonces en la tarde. Bueno, señoritas, si no hay siendo más, si no hay más.